es el secretario de Turismo de Mar del Plata. Fue detenido esta mañana, prácticamente de madrugada, cuando estaba descansando en su casa. Se lo vincula a una trama de corrupción en Astilleros Río Santiago. Hemos pedido y el juez nos ha concedido la detención de 6 personas, altos dirigentes de la cúpula del Astillero Río Santiago de la gestión anterior. Fue traído por su pareja y tenía comprometida toda la parte superior de su cuerpo, casi 40-50%, con quemaduras graves, tipo B. Lo más grave de esta paciente es que, más allá del porcentaje, que si bien es altísimo y las quemaduras son profundas, es que tiene además quemadura de la vía aérea, lo cual implica que al ingreso tiene que recibir asistencia respiratoria, y en ese estado se encuentra ahora. Este proyecto de ley han sido firmados a las apuradas. No tengo ninguna otra explicación. Y es muy distinto ofrecerle 150%, que veo que no está demasiado lejos de los números que hoy propone el diputado Kicillof. Yo espero que la sesión no aparezca para mañana o pasado, porque de nuevo sí, pero algunos decían que iba a ser el jueves. De nuevo es generarnos hechos consumados que apuran el debate, y que me parece que no ha habido tiempo todavía en la sociedad de entender cuáles son los montos, a quiénes le estamos pagando. Tenemos que arreglar, y la verdad es que somos optimistas de que este arreglo va a reabrir el crédito para la Argentina, y además creemos que en la situación que nos encontramos, con toda esta derrota judicial de gran escala que hemos tenido en estos años, la negociación que ha hecho el equipo negociador de Argentina, encabezado por el ministro Pratgay y el secretario de Finanzas Luis Caputo, ha sido sumamente exitosa, con recortes que llegan hasta el 40% de los intereses acumulados, cosa que es inédito, creo yo, en la jurisprudencia americana, el recorte o la negociación de una sentencia judicial, un recorte como el que se ha hecho. Y con dictamen de comisión tendrá tratamiento parlamentario el martes próximo, si bien se había adelantado que quizás este jueves iba a tener su tratamiento parlamentario. Pero lo que pasa es que hay apuro de parte del Gobierno Nacional para sacar, digamos, la media sanción de parte de la Cámara de Diputados, y esto prospera con la fractura que se vive dentro del Frente para la Victoria, y con aliados como son Sergio Massa con el Frente Renovador y por supuesto todos sus legisladores partidarios, el Partido Justicialista Disidente, y con algunos condicionamientos que se han puesto, como por ejemplo evitar la discrecionalidad por parte de la jefatura de gabinete para la reasignación de partidas presupuestarias, que no sea el Ejecutivo que lo haga a través de la jefatura de gabinete, sino que una vez emitida la deuda, más allá, ¿no es cierto?, del pago a los fondos buitres, se establezca a dónde van a ir esos fondos, si obras de infraestructura o a dónde vayan. Y por otra parte también un seguimiento que va a hacer el propio Congreso para que el Poder Ejecutivo también haga una presentación cada 3 meses de cómo van las negociaciones con los fondos buitres, que no puede haber reclamos posteriores, tampoco los fondos buitres una vez efectuado el pago, y también, digamos, un pero que llega a un límite de 12.000 millones de dólares de emisión de deuda para el pago de los fondos buitres, que sería para lo que concierne ahora este vencimiento, el próximo vencimiento en el segundo semestre, y también otras cuestiones que hacen a lo que les decía anteriormente, ¿no es cierto?, a dónde van a ir asignados esos fondos. ¿Cómo vieron ustedes, si les pregunto a los invitados de hoy para el debate, el tratamiento parlamentario en comisión y cómo vendrá después? Porque de votos se trata también esto, ¿no? Y se lo pregunto a Miguel Boyano, economista liberal del PRO, a Marcelo Ramal, legislador porteño del Partido Obrero, economista, a Roberto Feletti, economista del Frente para la Victoria. Estuvo ayer, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Feletti? Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo fui invitado a exponer por el Frente para la Victoria, en calidad de haber sido viceministro, haber participado del segundo canje. Yo traje una filmina, si la podemos poner, una placa, para explicar rápidamente de lo que estamos hablando, de qué está en discusión. Acá está, sí, el costo de cada oferta. Si llegamos a ponerlo. Sí, ahí está. El costo de cada oferta, para que quienes nos están viendo lo entiendan, sí. Digamos, el gobierno ha hecho una oferta separada de los fondos buitres, los más duros, los que están en el juzgado de Griesa, que le va a estar reconociendo $520 por cada $100 defolteados. Es decir, son las estrellas top, se llevan la parte del león de los 12.000 millones de dólares que van a emitir, casi 5.000.
El resto de aquellos que no ingresaron al canje, que no quedó claro realmente si habían ingresado o no, se van a llevar $135 por cada 100 defolteados. Sí, acá está. Y lo comparamos con los canjes 2005-2010, donde el total percibido por aquel que ingresó al canje, tanto en bonos como en efectivo, y es la última fila, se va a llevar $65 cada 100. O sea, el total percibido, bonos más efectivos. Exactamente. 65. Entonces, quien ingresó al canje, un holding, se llevó hasta ahora $65 cada $100 que tenía defolteados. Sí. Los holdout, los que no ingresaron al canje, pero que no tienen sentencia griesa, se van a llevar $135 cada 100 defolteados, lo cual ya hay una brecha grande entre los 65 y 135. Ahora, los 4 fondos buitres más duros, los que lidera Paul Singer, se van a llevar $520 por cada 100 defolteados. Es una oferta muy generosa. Y esto puede abrir litigiosidades que realmente ni el ministro Pratgay ni el secretario de Hacienda Caputo despejaron incógnitas. Si yo soy un bonista que apostó a la Argentina, que ingresó al canje, y yo cobré $65 cada 100, sí, y resulta que ahora a Singer le ofrecen $520 cada 100 defolteados, me voy a sentir casi en la necesidad de reclamar. Pero, y el otro tema... Más allá de la necesidad, ¿puede? Porque yo para mí formalmente, por vencimiento de la cláusula de que no se podían hacer mejoras de oferta que ocurrió el 31 de diciembre del 2014, no. Claro. Pero en la medida que hay una oferta tan ventajosa para aquellos que reclamaron por el juicio y demás, respecto de aquellos que apostaron a la Argentina e ingresaron al canje, ese sector puede sentirse tentado de reclamar. Y lo mismo pasa con los holdout, con aquellos que no ingresaron al canje, pero que no reciben la oferta que recibió Singer. Fíjese también que entre $520 que va a recibir por cada 100 Paul Singer, el resto de los holdout va a recibir 135 nada más cada 100. Entonces hay hasta diferencias enormes al interior de la propia oferta que hace el gobierno. Esos holdout no van a querer litigar también para recibir lo mismo que Singer. Estas son las preguntas que no se han respondido hoy. Y esto es lo que a mí, por lo menos personalmente, yo traté de explicar ayer en el Congreso y que preocupa. La litigiosidad futura de una oferta tan desventajosa, porque el gobierno arrancó bien, arrancó trabajando con los holdout y ofreciéndole $135, que igual era mucho, pero era una discusión. Arrancó ahora, bien, Feletti, dice, Singer llevándose la parte del león. Arrancó bien, dice, porque la otra vez yo lo escuché que dijo que en realidad, digamos, en tantos años, para, digamos, hacer el acuerdo a través de los que se acogieron a los canjes de 2005-2010, habían sido $30.000 millones, pero $15.000 millones, digamos, a tan pequeño porcentaje se le estaba ofreciendo. Y usted lo veía como algo absolutamente efectivamente, desmedido. Pensemos que nosotros, durante nuestro gobierno, arreglamos $76.000 millones, 75.900, ahí está en el cuadro, con una emisión de bonos de 29.600. Esa es la tercera fila. Y para los 6.100 restantes de la deuda defolteada, van a emitir $12.000 millones. Van a pagar $6.000 millones con $12.000 de emisión de deuda. Es muy complejo. Digo, yo creo que el ministro Pratgay, además de haber dicho que no hicimos nada y qué sé yo qué, debió haber sido más prudente, porque él trae una propuesta que para arreglar $6.000 millones hay que pagar $12.000. Y además lo hace de un modo muy desequilibrado entre los buitres más duros, que de los $12.000 se llevan casi $5.000, y el resto de los holdout, lo cual va a provocar conflictos. Entonces digo, va a haber conflictos con los holding, los que entraron al canje, y va a haber conflictos con el resto de los holdout. Creo que esta oferta tiene que ser tratada con más cuidado y con más serenidad y sobre todo con más explicaciones sobre las consecuencias jurídicas que va a arrastrar a la Argentina a futuro. Abrimos el debate, Bogiano y Ramal. ¿Cómo ven este cuadro y sus repercusiones? Sí, primero quiero hacer un comentario porque me nombraron como economista del PRO y yo soy independiente. Esto para destacar. Un primer comentario con respecto al cuadro. Que me hace dudar de algunos de los números que aparecen ahí. Los holdings no cobraron solamente 65, porque no está teniéndose en cuenta todo el tema de los cupones del PBI que hizo que la quita de la deuda en realidad fuera bastante menor. Está puesto, ¿eh? En la cuarta fila
está puesto cuánto es el valor presente al 31 de diciembre. Me parece que el cálculo es para discutir, porque hay cálculos que dan que en realidad el pago termina siendo bastante más alto, por lo menos los cálculos que marcó Prat Guy dan que la quita termina siendo del 15%. Pero volviendo al tema que levanta Feletti, al tema que levanta Feletti, que es relevante, que tiene que ver con la eventual contingencia, sí. Creo que él mismo se respondió. La cláusula Rufo no existe más, no es más relevante, y él no está teniendo en cuenta una contingencia que sí se inició cuando se habló de la ley de pago soberano, donde a una serie de bonistas que tenían que cobrar en Nueva York se les impuso unilateralmente tener que cobrar en Argentina porque Griesa estaba bloqueando los pagos. Sí. Entonces, eso es un tema que sí implica una contingencia y no tan así lo otro que pueden litigar, pero como Belén, vos bien marcabas, no tienen un fundamento legal para hacerlo. ¿Y los Ahora, por último, permitime, Roberto, permitime algunas cosas más. No, digo, por la otro ley lado, de pago soberano, ¿no es cierto? Y la ley de sí, cerrojo porque tiene la que ley de ser pago derogada, soberano, digamos. La Sí. ley de pago soberano lo que hizo fue decir, señores, como Griesa nos está impidiendo pagar en los Estados Unidos, vamos a pagar esos cupones acá en Argentina y se fueron depositando en el Banco Central. Eso sí, abrió una contingencia que está hoy vigente. La contingencia de la cual habla Feletti por un eventual pago que, vuelvo aparte del tema de los pagos de cupones, a mí no me queda claro que sea tan grande la diferencia que él marca entre la oferta base y el pari passu. Yo no creo que se estén llevando esa diferencia tan grande. O sea, pero ¿de cuál vuelta, diferencia de este cuadro? esos 520 me parece que habría que 520, rever cómo está hecho el cálculo. Ajá. No es el momento Algunos de dicen que hacerlo. es mucho más respecto al valor de mercado, yo hice el nominal. Bueno, son 6.100 millones. Me parece que no es el momento, pero aparte de esto que habla de cómo creció esos 6.000 millones, tiene que ver en parte con la impericia y el hecho de haber demorado la solución del tema hasta llegar a esta instancia donde no solo se acumulan intereses, sino que aparte se acumulan una serie de intereses llamados punitorios que hacen que la deuda haya crecido mucho más allá de lo que debiera ser. Es decir, y recién lo escuchábamos a Kichilov hablando, donde en el programa anterior, donde en definitiva él tiene que defender su postura, pero la realidad es que él estuvo 4 años al frente, si no fueron 4, fueron algunos menos, pero la impericia total de poder resolver un tema que es casi récord en la historia, creo, 14 años de default, entiendo que ninguna nación estuvo tanto tiempo en default, es decir, la imposibilidad de ejecutar y resolver un problema que acá está intentando hacerse de una buena manera. Argentina hizo una oferta, perdón, Argentina hizo una oferta y a partir del 1 de enero del 2015, antes no se podía hacer ninguna otra. Argentina es una oferta que aceptó el 92,4% de los bonistas. El 92,4% y para arreglar acá, el resto van a pagar 12.000 millones de dólares. Feletti, fíjese, eso es una barbaridad. Fíjese que justamente se tiene que llegar al tema del fallo de Griesa, porque no se le dio ningún tipo de atención a ese 7,6%, el kirchnerismo entendió que eso no tenía ninguna relevancia, entonces Griesa termina forzando un fallo en lo que se conoce como dictar un remedio equitativo, donde fuerza a Argentina a sentarse a la mesa de negociación. ¿Pero antes del 31 de diciembre se podía hacer una oferta? No. Después del 31 de diciembre, esa excusa de la cláusula Rufo, la excusa de la cláusula Rufo quedó a la vista, que era solo una excusa, porque cuando cayó la cláusula Rufo, el kirchnerismo no hizo absolutamente nada por intentar resolver la situación, simplemente ofreció la misma situación que estaba antes. ¿Cómo no? No hizo nada, Feletti, no hizo nada. Ofreció exactamente lo mismo. Bueno, dos cosas. Primero, respecto del cuadro, sí, acá está. Yo tengo también una objeción importante, que no es mía, lo leí en un estudio muy serio que compara justamente cuánto se le pagó a los que entraron al canje y los que no entraron al canje. Sí. El estudio que yo leí tiene en cuenta que los que se acogieron al canje de deuda acá está. y que fueron cobrando intereses, reinvierten estos intereses en cada año, aplicándolo, por ejemplo, a la compra de esos bonos. Tomando en cuenta esa realidad, la diferencia entre un caso y otro es mucho menor y solo es del 17% en favor
de los buitres. Pero suponiendo que Pero de ustedes lo todos hubieran modos, aceptado. por eso, O sea, de todos modos, ¿Con por qué eso. número de estos no coincide este ramal? ¿Con ninguno? No, lo que dice 65 La abajo, diferencia es 65 65 contra porque- 135. Eso sí, es 65 mucho más contra cercana a la 135 cifra. y 520 Claro, sí. es mucho No, más cercana a la 520 cifra no. entre uno y otro. Pero concediendo de todas maneras a lo que dice Feletti, Sí. de que puede ser mayor lo que perciben ahora los fondos buitre. Y coincidiendo o admitiendo también la posibilidad de que ahora se abran otros litigios, es decir, que Totalmente. nosotros se presenten. Ocurre lo siguiente, esto que Feletti señala es inevitable o probablemente inevitable como resultado de que esta renegociación de deuda, la que hizo el kirchnerismo, la que hace ahora el macrismo, se ha registrado con jurisdicción extranjera, con jueces del exterior. Esto ocurre porque Argentina, en la deuda que renegoció Néstor Kirchner, renunció a su soberanía para los litigios de deuda. Entonces, estamos verdaderamente, si llevamos lo que dice Feletti, a un gravísimo problema. ¿Cuál Porque era, podemos digamos, la asistir otra a un posibilidad? congreso, Sí. podemos asistir a un congreso nacional que en las próximas horas derogue la ley Cerrojo, derogue la ley de pago soberano, Sí. marche a un supuesto cierre de la cuestión de la deuda, costosísimo para la Argentina, pagándole entre 10 y 15 veces a los buitres, y resulta que vamos a otro litigio simplemente porque no podemos dominar la justicia de un país extranjero. Entonces, yo le concedo a Feletti esta observación muy aguda que él hace de que podemos ir a otros litigios, pero quiero que él me conceda de que Néstor Kirchner documentó esta deuda en jurisdicción extranjera y que este es el punto de partida de un proceso de reconocimiento de una deuda de carácter completamente usurario que inició el kirchnerismo y que cierra el macrismo. La deuda estaba reconocida por el Congreso Nacional mucho antes que Néstor Kirchner llegara, pero primero... No hablemos de reconocimiento, hablemos de la jurisdicción extranjera. Cuando uno oferta un canje a los que le prestaron plata, tiene que ir a negociar con los que le prestaron plata y es lógico que además quienes son tenedores de bonos para ingresar al canje, y ese fue uno de los problemas, los fondos de inversión en Estados Unidos, no tanto en Europa, pero sí en Estados Unidos, no pueden tener bonos que estén domiciliados o que tengan jurisdicción legal en otro país que no sean los Estados Unidos. Si no, no lo podrían tener. Tampoco pueden admitir Digo, un no default. hubiera fracasado el canje. Argentina estaba en default. Argentina estaba en Y sí, default. recibimos Nosotros 82.000 arrancábamos millones de de dólares cero. en default. Arrancábamos de cero. Y sin embargo, se le otorgó la jurisdicción extranjera. Entonces, es cierto, No, es pero gravísimo nadie lo que entraba vos al decís. canje, sí, nadie Roberto, entraba al canje. lo que vos denunciás, yo te lo admito y es gravísimo. Podemos asistir a un congreso que ahora derogue leyes, cree que cierra una crisis y se reabre. Pero vos admitime que el punto de partida es la renuncia a la soberanía en la suscripción de estos títulos de deuda. Yo voy a decir una frase de Perón, cuando le preguntaban a Perón por qué persistía el peronismo. Y yo me recordaba que Perón dijo, tal vez nosotros no fuimos tan buenos, pero tener la plena seguridad que los que vinieron después son mucho peores. Pero, Digo, bueno, acá estamos hablando de dos cosas distintas. Nosotros agarramos una deuda de 82.000 millones de dólares en default, resolvimos 76.000. Durante 12 años Pero el no la país se resolvieron. desenvolvió. Durante 12 años el país se desenvolvió, sufrimos un ataque especulativo, no podíamos mejorar la oferta, que eso es lo que el ministro Pratgay omite, No, acá- es lo que el ministro Pratgay acá hay- omite, no podíamos mejorar la oferta recién en el 2015 y nos encontramos ahora con que hay un acuerdo o una solución que a los fondos buitres, los más duros, les está reconociendo 5 veces, 520 dólares por cada 100, contra permiso. 65 que ofertamos nosotros y 135 que le da el resto de los holdout. Momento, Es acá riesgoso esto que Feletti, están haciendo. Feletti está haciendo unas aseveraciones que son totalmente imprecisas o inexactas. No, son correctas. Permiso. Usted está hablando de decir que la Argentina estuvo transitando todo este tiempo sin ningún tipo de problema cuando estuvo financiándose unas tasas muy superiores a las tasas que estaban a nivel internacional. Yo quiero Por ver a otro cuánto lado, se- permiso. El Por macrismo otro lado, se financió a 7%.
permítame, Feletti, seamos civilizados. Sí, soy por otro civilizado. lado, habla de un ataque especulativo que yo no sé cuál es. Y por otro lado, permítanme disentir con ustedes dos, con el tema de esta supuesta contingencia de la cual ustedes están hablando. Acá no perdamos de vista que hay un acuerdo político, entiendo, entre la Argentina y los Estados Unidos y el visto bueno de Estados Unidos de salir finalmente de esta situación. ¿A este costo? A mí me parece que, bueno, podemos discutir si este costo, que yo insisto que esos números no estoy de acuerdo, me parece que esos números no están bien calculados, pero aparte de eso, millones de dólares no son lo que dijo el aparte de ministro esos que van a pagar. 520, que no tiene nada que ver esa diferencia, aparte de ese ¿Cómo no número... tiene nada que ver? Permítame, aparte de eso, esta eventual contingencia de lo que ustedes están hablando, creo que es una fantasía y no más que un argumento simplemente para no querer dar quórum, para no querer votar y nada más que eso. Yo no voy a hablar me de parece la técnica, yo no voy a me hablar parece del, que no perdón, tiene, y aparte esto, yo vengo acá a no hablar en nombre del bloque, tiene que ver, esto es algo que tiene que ver mucho más con una cuestión legal. Hasta donde yo he investigado, la contingencia es mucho más alta por la ley de pago soberano que por este arreglo que es superada la cláusula Rufo y que es entre partes. No hay ningún tipo de problema. Un no hay ningún tipo de problema. Monumental. Bogiano, mire, dejemos, ya hemos tocado el problema de la contingencia legal, cada cual dio su opinión. Vayamos ahora al fondo del problema. Tengo otro cuadro. Claro. Vayamos ahora al fondo del problema. El argumento del gobierno, el argumento con el cual se quiere, ¿no es cierto?, cerrar este acuerdo con los fondos buitre, es que gracias a esto ahora va a venir un proceso virtuoso de inversiones. Todo indica, y ya está ocurriendo esto en estos días, en estos meses, que solo se quiere cerrar este acuerdo con los fondos buitre para ir a un proceso de reendeudamiento dirigido a reciclar deudas viejas. ¿Cómo sería esto? Es lo que hicieron María Belén, por ejemplo, con el Banco Central. El Banco Central tenía pagarés del Tesoro Nacional que el Tesoro le había dado cuando se pagó deuda con reservas. Sí. Entonces, la primera operación de deuda del gobierno de Macri es reemplazar esos pagarés por títulos de deuda externa. Si toda la deuda del Tesoro con el Banco Central se reemplaza de esa manera, engrosamos la deuda externa argentina en 65.000 millones. Luego se está pensando en tomar deuda por el quebranto del fisco, también por el quebranto de las provincias. Cuando todas esas deudas se completen, la relación entre la deuda pública y el Producto Bruto Interno va a estar en torno de los 2/3. Claro, es y decir, acá ya una situación de claro riesgo, de claro peligro. Sí. Y entonces, ¿dónde está la inversión que supuestamente vendrían a cumplir capitales de carácter, perdón, no, pero me caben dos cuestiones. Yo tengo otro cuadro. Vamos a ver, si les parece, vamos simplemente al rescate de una quiebra. A ver, si se paga con reservas del Banco Central como se hizo antes, o sea, si ustedes lo ponen en duda eso, o está bien, digamos, emitir deuda para pagar deuda, esa es una cuestión. Y otra, los límites que pretende poner el Congreso, porque no es que, digamos, si le dan la media sanción a la Cámara de Diputados, esto llega hasta aquí. Dice, no, emisión de bonos hasta 12.000 millones de dólares, y después, por ejemplo, a dónde van a ir los fondos después del pago de la deuda, a infraestructura o lo que usted recién mencionaba. Sí. A ver, yo puedo poner, yo traje otro cuadro, ¿podemos ponerlo? Y Bogiano después habla ahí viene, la palabra también. El tema de la deuda que hablaba Ramal. Ya tomamos 5.000 millones de dólares para fortalecer reservas, que nos cuestan 350 millones de dólares anuales, ¿no? Sí. Y ya se fueron 2.000 que vaya a saber quién se las compró. Nos proponen un arreglo de 12.000 millones de dólares para holdout, al 7,5. Pero no tocamos las reservas. Sí, pero digo, no, porque eso no entra un solo dólar fresco. Esto es lo fuerte. Nos van a proponer endeudarnos en 12.000 millones de dólares y a la Argentina no entra un dólar fresco. O sea, en menos de 100 días Macri ya nos metió 17.000 millones de dólares de deuda. Es una deuda que ya existía. Es fuerte. Es una deuda que ya existía. Esa es una deuda que ya existía, que el gobierno no, ¿Cuánto va a quedar, ¿cuánto va a quedar para infraestructura, dividendos, importaciones, 15.000 millones de dólares más? Y la restitución de la coparticipación plena a las provincias. ¿Por qué hay una inequidad en las provincias? Hay provincias que reciben la coparticipación plena, San Luis, Córdoba, Santa Fe, y el resto de los gobernadores no. No está puesto en ningún lado.
¿Por qué Macri no lo pone en ningún lado? Pero se supone que con esa emisión de deuda va a venir el dinero. El concepto de coparticipación va a venir de ahí, digamos. No sé si va a venir de ahí, pero está alargando a las provincias a endeudarse. Si está todo tan bien, como dice Bogiano, la provincia de Buenos Aires en estos momentos está saliendo a emitir 500 millones de dólares al 8,5-9% anual. Porque Scioli la dejó, y va a fijar, la dejó totalmente en rojo. Pero el grado de caradurismo es total. Y la va a fijar, permiso, y la va a María fijar Belén, a ese nivel. Feletti está diciendo una serie de inexactitudes y está directamente cosas que son, digamos, equívocas. Sale a pedir al 8,5, al 9. Vamos a hablar de cada uno de los puntos. Esos 5.000 millones de dólares son papelitos, literalmente papelitos que el Tesoro le había dado al Banco Central cuando tomó esa reserva del Banco Central en parte para pagar al FMI. Le había dado unos papelitos que no tienen absolutamente ningún valor. ¿Cómo no tienen ningún valor? Por supuesto que no, porque eran letras intransferibles que no tenían, estaban valuadas, las letras del Tesoro estaban valuadas a un número, si la pone el HFC tiene valor. Ahora, si la emite el Tesoro, no. Permítame terminar de hablar. Raro. No, estaban valuadas a un valor totalmente ficticio. ¿De acuerdo? Le dio un papel que no tenía ningún sustento detrás de esos 5.000 millones que le dio el Estado. ¿Quién se llevó los 2.000 millones de reservas Después, ahora? El Banco Central lo que hizo con eso fue justamente conseguir, en base a esos títulos, un préstamo que es lo que se llama un repo. Que encabezó Así que el HFC. Eso es garantizado, es un consorcio de bancos que garantizado por esos títulos. Ahora bien, esos 12.000 millones, no es que efectivamente no entra ningún dólar acá, no, por eso, porque digámoslo, esos dólares hay que pagarlos. En 12.000 millones eso es una deuda dólar. que Digámoslo porque Argentina es bueno lo debe. todo. Argentina debe esa plata y por supuesto tiene que tomarla prestada de algún lugar para resolver el tema de los holdouts. Feletti, usted está siendo totalmente engañoso con su No soy engañoso con nadie. Totalmente engañosa su exposición. No hagamos esas calificaciones. Es totalmente engañosa. Yo quiero que el televidente vea que detrás de este antagonismo hay un complemento. Vamos a tomar el tema del Banco Central. Un gobierno vació las reservas del Banco Central para pagar deuda. Sí. El gobierno kirchnerista. No tanto las vació. Otro gobierno repone las reservas del Banco Central a través de una toma de deuda de carácter grave, usurario. Entonces, acá está el complemento. ¿Usurario cuánto? Una quiebra nacional, para pagar la deuda externa es resuelta con un reendeudamiento nacional que va a colocar al país más temprano que tarde al borde de la cesación de pagos. Ahora, el Banco Central podría ser recapitalizado de otro modo. ¿Cómo? Por ejemplo, colocando un impuesto extraordinario a la renta financiera, a los beneficios de los bancos, que en estos años obtuvieron realmente ganancias inmensas, por ejemplo, lucrando con la deuda pública. Entonces, es importante que el público vea cómo detrás de un supuesto antagonismo se ha creado, ¿no es cierto?, esta complementariedad tan negativa para el país. Un proceso económico que dejó las finanzas exhaustas, no en función de objetivos progresistas, sino de aquello que alguna vez la propia expresidenta llamó pago serial de la deuda, y un gobierno que viene a cubrir ese quebranto con mecanismos completamente negativos para el país. Y acá quiero agregar una última cuestión que tiene que ver con el argumento del ministro Prat-Gay. Él dice, nos endeudamos para evitar un ajuste brutal. Pero yo pregunto, ¿el capital financiero que va a venir va a prestarle a un país que carga con este nivel de deuda sin exigir un ajuste previo? Pregunto, ¿por qué el gobierno argentino se está acercando al Fondo Monetario Internacional, que es el gran auditor de todos los ajustes del mundo? No es cierto que pedimos dinero para evitar un ajuste. El ajuste es la precondición para el endeudamiento posterior. ¿Pues ya no nos están pidiendo un ajuste? Sí, yo voy a permitirme, ¿puedo responder acá algún comentario? Sí. Yo coincido con Prat-Gay con que justamente lo que se está intentando hacer es financiar de modo transitorio este déficit fiscal. ¿Es peligroso? Sí, porque Argentina tiene una larga historia de no usar necesariamente bien el dinero cuando se toma prestado, pero la tasa que se está pagando está muy lejos de ser usuraria. Estamos hablando de una tasa del 7% cuando el Estado argentino se ha estado financiando en la era kirchnerista muy por encima de eso y con muchas limitaciones. Ahora bien, aparte de esto, lo que se busca hacer es justamente
Vos tenés esto, claro, momento, Bogiano, porque que una acá tasa del una de las 8% es la duplicación del capital en una década. Lo tenés completamente claro. Lo tengo perfectamente claro, pero si vemos cuáles son las tasas internacionales a las cuales se está endeudando Argentina, lamentablemente esta es una tasa alta, pero es lo mejor que hemos conseguido en los últimos 7 años. Perdón, los últimos 14 años gracias al kirchnerismo. ¿Qué país no tiene déficit fiscal? Perdón. ¿Qué país no tiene déficit fiscal? Argentina tiene déficit fiscal hace 60 años ¿qué país y no es tiene la déficit principal fiscal enfermedad de en Argentina. este momento? Argentina en este mundo tiene, en crisis, ¿qué Argentina país tiene déficit tiene fiscal hace un 60 déficit años. fiscal de 4 No es puntos algo PBI, actual. que es igual a toda la región? Argentina tiene déficit fiscal hace ¿Cuánto 60 tiene años. Inglaterra En el déficit único, fiscal? no es ni comparable. No es ni comparable. ¿Cuánto tiene Grecia? Por supuesto que ¿Cuánto no. tiene España? ¿Cuánto no tiene es comparable, Brasil? Feletti. Lo importante, Roberto... No es comparable. Perdóname. Permiso. Porque no si es no, comparable, porque Argentina si vemos justamente al déficit fiscal tiene como ese mal, déficit fiscal. legitimamos Hace el 60 años Argentina tiene déficit fiscal y esto se ha traducido en una pérdida del valor de la moneda y los 14 ceros que ha perdido el peso tiene que ver con los déficits fiscales que se han corrido a lo largo de los últimos 60 años. Y usted se está agarrando de circunstancias actuales por las cuales determinados países del mundo están corriendo déficits fiscales altamente inusuales que tendrán que pagar sus consecuencias, pero no va a poder con eso justificar. O sea que todos los países tienen déficit fiscal. Van a tener que pagar las lo importante es caracterizar hace 60 años que Argentina tiene déficit fiscal. Ya hablaste. Dígalo bien. Lo importante es caracterizar el déficit fiscal. Porque efectivamente alguien puede decir el déficit fiscal es el resultado de un gran proceso de inversión pública, de obra pública y demás. 2 tercios en inversión social. Igual el déficit fiscal de Argentina, el déficit fiscal de Argentina tiene 2 claros orígenes. Uno es el pago de la deuda, es decir, el pago integral de esa deuda que se reconoció como impagable en la quiebra del año 2001. Sí. Y en segundo lugar, el rescate de las empresas privatizadas de servicios públicos a quienes le congelaron la tarifa, pero las compensaron con una tonelada de subsidios. El déficit fiscal. El déficit fiscal es el resultado del subsidio a las mineras, del subsidio a las empresas petroleras que hoy están cobrando por Es el resultado un de metro cúbico de petróleo el gasto público pasó de 20 puntos del PBI a 35. Ese es el déficit fiscal. 20 puntos a 35 puntos, ¿Cuánto tiene, ese es el déficit fiscal. Brasil de inversión? Pero no hablemos de otros países, hablemos de Argentina. Pero por favor, usted trata... Seamos Singapur nosotros. Pero señor, usted trae ejemplos que no vienen al caso. ¿Cómo no? Brasil, que es un país ajeno a nosotros. Discuta de Argentina en este momento, porque acá estamos con problemas que el gasto público, el déficit fiscal de Argentina pasa del 20% al 35% del gasto, y ese es el déficit fiscal. Felipe, usted está pateando para el costado y hablando de cualquier cosa, se pone a hablar de Inglaterra, de Singapur, hable de Argentina, caballero, hable de Argentina, los problemas que están acá, y no hable de Inglaterra ni de Brasil, hágase cargo que de 20 puntos del producto a 35 puntos del producto, gracias a eso tenemos 30% de pobreza en 2007, 30% de pobreza. Ahora Cristina Kirchner en 8 años no bajó el nivel de pobreza. No se pisen porque no bajó el nivel de pobreza. Usted no para de decir mentiras. No para de decir mentiras. No me trate de mentiroso porque queda feo. Lo que es mentiroso acá, lo que es mentiroso acá es que el liberalismo no acepta un Estado presente. Primero. Segundo, tiene que endeudarlo para que los sectores populares no tengan otra cosa que reconocer planes de ajuste sobre otro. Y el próximo paso, si el gobierno de Macri no consigue más de esos 17.000 millones, va a ser tomar un crédito stand-by con el fondo para que nos audite y nos ajuste. Eso no es mentira, eso es verdad. Roberto, 20 puntos a 35 puntos. Sí, orgullosamente lo digo. Orgullosamente lo digo. Y no bajó la pobreza ni un solo punto. No tenemos un Estado así. Ni un solo punto bajó la pobreza. Ni un solo punto. ¿Cuánto tiene Brasil? ¿Cuánto tiene cualquier país? 8 años del kirchnerismo no bajó ni un solo punto la pobreza. Por eso nos votan. ¿Para qué aumentó el gasto? Los barrios acomodados votan al PRO y a nosotros recuerdo que usted no ganó las elecciones. 8 años, no ganamos. La pobreza 12 con 30%, y el gasto público lo pasó de 20 puntos a 35 puntos. Y eso es un mérito. Muy buen ejercicio. Eso es un mérito. ¿Para qué lo hizo? Para nada. No logró bajar la pobreza ni siquiera un punto. No sé si va a estar en el Congreso esta discusión. A ver, Feletti, ¿cómo va a estar? María Belén no tiene rumbo. No tiene rumbo. Esta discusión no tiene rumbo por un motivo muy sencillo. A ver. Acá hay una serie de imputaciones recíprocas que en buena medida son ciertas. Yo tiro datos. Sí. Yo también estoy tirando datos. Bueno, ahora, la pobreza empezó y terminó en el mismo lugar. Van a seguir gritando entre ustedes. Estas imputaciones recíprocas en buena medida son ciertas.
uno lo acusa al otro de haber quebrado el país. No dice por qué quebró el país. Quebró el país por pagar la deuda. El otro acusa de que va a salir de esta quiebra sobre la base de un reendeudamiento usurario inviable que, insisto, va a llevar al país a una nueva cesación de pagos, pero no tienen un rumbo para ofrecer. De acá solamente se sale con otra perspectiva política y social. María Belén, una sola cosa quiero decir. Sí. El espectáculo de un Congreso actuando como la escribanía, como la caja de registro de un juez norteamericano, es el final de los partidos políticos que han gobernado y gobiernan la Argentina. En 1890 se produjo la primer gran crisis de deuda externa y se movió todo el tablero político de la Argentina. Así ocurrió en cada una de estas crisis de deuda. En esta crisis de deuda, que ha instalado al juez Griesa como vicepresidente primero del Congreso, también va a emerger una nueva perspectiva política. Será una batalla, pero la izquierda tiene la responsabilidad por pelear para darle una orientación a un país que realmente se está sacudiendo entre dos variantes de una quiebra nacional. 7% de interés es una tasa usuraria para el señor. Tomo como conclusión lo de Ramal, les pido una conclusión a cada uno para terminar el debate, Félix. A ver, no sé de qué habla, 7% de tasa de interés no es una tasa usuraria. Yo te escucho y me acuerdo de los economistas que en junio del 2001, cuando se produjo el megacanje, el primer megacanje, decían, qué alivio, por fin el país va a poder encontrar una ruta de desarrollo, de financiamiento. 6 meses después quebró la Argentina. Sí, también se aumentó la deuda y no entró un dólar. Y se aumentó la deuda en 55 mil dólares. Se aumentó la deuda en 55 mil millones de dólares. Estamos asistiendo a esa especie de borrachera primaveral de cuando los agentes del capital financiero le ofrecen al país un porvenir venturoso. Vamos ahora a un rescate, vamos a reciclar la deuda. Como en los enfermos, que horas antes de la muerte les aparece el color rozagante en la cara, Argentina está viviendo esa borrachera, pero insisto, vamos a 2/3 del Producto Bruto Interno de deuda. Vamos a un proceso que más temprano que tarde nos va a conducir a un default que no es una interrupción soberana del pago de la deuda, no, es la interrupción de pago de un país quebrado, arrodillado, fundido. Nosotros queremos evitar Bueno, eso. por suerte nosotros dejamos, por suerte nosotros dejamos 13 puntos en dólares de deuda y 40% del producto, así que no es nuestro caso si lo llevan a 2/3. No, me llama la atención. Terminó el debate porque tengo que cerrar conclusiones. Quiero terminar diciendo que nosotros, justamente yo empecé mi exposición diciendo que el Congreso no debe ser escribanía de un poder supranacional, que tiene que debatir libremente y que no hay apuro por debatir esto. ¿Y el Senado? Y no hay apuro no es debate. también el Senado. Porque el Frente para la Victoria va a... Ramal, déjelo porque son pero el Frente para la Victoria va a Bueno, votar así esto no en se el puede. Senado. Ramal, hacemos conclusiones porque terminó el debate. El Congreso de la Nación no puede ser escribanía de un poder supranacional, primero. Segundo, estamos de cara a un arreglo que además de una litigiosidad fuerte de hold-in y hold-out, va a hacer ingresar 12.000 millones de dólares de deuda sin que entre un solo dólar fresco. Y eso me parece que hay que reflexionar y hay que pensar. No se trata de debatir maniqueamente ley cerrojo sí, ley cerrojo no, sino cuál es el tipo de propuesta que se hace a los hold-out, que además permita preservar una reestructuración de deuda que fue exitosa porque le permitió al país crecer como nunca creció en su historia. Boyano. El país creció como nunca en su historia porque tuvo un boom de commodities que les fue tremendamente ventajoso, tuvo viento a favor de todos los colores y ahora el Feletti no tiene apuro, claro, está hace 14 años sin poder resolver el tema holdouts, finalmente hay que dar una solución a un país que está con default. Me parece que hay una propuesta, me parece que hay una quita con respecto a la sentencia de Griesa y que hay que terminar de una vez por todas con errores del pasado y dar por resuelta una situación en la cual el gobierno anterior dejó a la vista que fue incapaz de solucionar. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante el debate, ha sido muy interesante escucharlos también. Muchas gracias. Hacemos una pausa y vamos a seguir con otro debate sobre este tema que es desde ya la noticia del día, el tema económico.